Hola, ¿qué tal? Un saludo desde el canal Sequía Agustinos. Te doy la bienvenida a esta videopresentación de contenidos de matemáticas. Esta videopresentación es una de las partes de la unidad 1, matrices, que corresponde al curso de segundo de bachillerato. Vamos a hacer dos partes de esta videopresentación. Vamos a ver en la primera parte de la videopresentación la introducción, las definiciones, algunos tipos de matrices. Esa será la parte 1. Y vamos a ver en la segunda parte las operaciones con matrices, las propiedades y las ecuaciones matriciales. Cualquier cosa que tenga ancho y alto, en realidad que tenga dos dimensiones, puede ser considerado una matriz. Simplemente con que tengamos dos dimensiones vamos a tener un objeto que de alguna manera matemáticamente vamos a poder considerarlo como una matriz. Técnicamente una matriz es un conjunto de números dispuestos en forma de tabla. En realidad más que un conjunto es una familia, puesto que puede haber elementos repetidos, como en este caso. En este caso tenemos la matriz A, notar que se denotan con letras mayúsculas las matrices. Y va entre paréntesis o también podría ir entre corchetes de ese tipo. Cada uno de los elementos que hay dentro de la matriz se conocen como entradas o como elementos. Así, por ejemplo, en esta matriz tenemos el elemento A sub 1, 1, que es justamente el 4, es el elemento que está en la fila 1, columna 1. Es ese de ahí. También tenemos el elemento A sub 2, 3, que es el que está en la fila 2, columna 3, que sería el 5. ¿Vale? Por ejemplo, el elemento de aquí, S3, sería el elemento de la fila 3, columna 2, es decir, que sería el elemento A sub 3, 2. Así es como funciona la notación en las matrices. El elemento A sub i j representa al elemento de la fila I, columna j. Cada fila es cada una de las hileras que hay en horizontal y cada columna es cada una de las hileras que hay en vertical. La diagonal principal, que es lo que sí que se utiliza bastante en la matriz, son los elementos que hay justamente en esa diagonal de ahí de la matriz. Esos elementos, los que tienen el mismo subíndice, el A1, 1, el A2, 2, el A3, 3, son lo que se llama la diagonal principal. La otra, que se utiliza menos, es la diagonal transversal. El tamaño de una matriz es número de filas por número de columnas. Si, por ejemplo, podemos tener una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, es decir, tiene tamaño 3 por 3, o la matriz B, que es de tamaño 2 por 4, porque tiene 2 filas y 4 columnas. Una matriz decimos que es cuadrada si tiene igual número de filas que de columnas. En el ejemplo este tenemos una matriz cuadrada de orden 2 por 2 y también tenemos una matriz cuadrada de dimensión 3 por 3. Decimos que una matriz es triangular superior cuando todos los elementos que hay por debajo de la diagonal principal son cero. En este caso tenemos la diagonal principal, los elementos de encima y los de abajo, que son todos cero. Y en el caso de la matriz B, pues igual. Aquí lo importante es que sean cero los elementos que hay por debajo de la diagonal principal. En este caso decimos que es triangular superior. ¿Vale? De manera análoga tenemos el concepto de matriz triangular inferior, porque abajo tenemos matrices que digamos que solamente son no nulas por debajo de la diagonal principal. En realidad la condición es que tienen que ser nulas por encima de la diagonal principal, ¿vale? Eso es una matriz triangular inferior. Cuando tenemos matrices que son a la vez triangular inferior y triangular superior, decimos que tenemos matrices diagonales. Dicho de otro modo, cuando solamente hay elementos, cuando todos los elementos que hay fuera de la diagonal principal son nulos, decimos que tenemos una matriz diagonal. Si además de ser una matriz diagonal resulta que los elementos que hay en la diagonal principal son todos iguales, decimos que es una matriz escalar. Aquí puede llamar la atención la letrita esa que hay ahí, que es la letra griega lambda. Lambda mayúscula, lambda minúscula. Es la equivalente a la L en nuestro alfabeto. Si además de ser una matriz escalar resulta que todos los elementos que hay en la diagonal principal son unos, decimos que es una matriz identidad. Es una de las matrices interesantes porque es una matriz que se utilizará en muchos momentos, ya que es el elemento neutro del producto de matrices. Estas tienen nombre propio, concretamente la I sub 2 o la I sub 3. De forma parecida tenemos lo que se llama la matriz nula, que es la matriz que tiene todos los elementos
elementos ceros. 0 de orden 2 o la 0 de orden 3. Es la que se llama la matriz nula. Decimos que una matriz es simétrica cuando elementos que están en posiciones simétricas son iguales. Por ejemplo, en este caso, el A sub 1, 2, que es el elemento que está en la fila 1, columna 2, es decir, ese de ahí es menos 6, y el elemento simétrico, que es el de la fila 2, 1, que es el de la fila 2, columna 1, sería el otro, es también un menos 6. Cuando cumple todo eso para los elementos que están fuera de la diagonal principal, decimos que son matrices simétricas. En este caso, los elementos de la diagonal principal quedan libres y pueden tomar el valor que sea. Una matriz diremos que es antisimétrica cuando elementos simétricos, por ejemplo el 1, 2 y el 2, 1, son iguales pero con signo cambiado. En este caso tenemos que el A sub 1, 2 vale menos 6 y el A sub 2, 1 vale 6, que efectivamente son iguales, pero con el signo cambiado. Si eso ocurre para todos los elementos de fuera de la diagonal principal, entonces decimos que la matriz es antisimétrica. En este caso, se debe cumplir que los elementos de la diagonal principal sean 0, ¿vale?